Hola, en este vídeo voy a explicarte por qué las constelaciones sistémicas de emprendedores y proyectos son la mejor herramienta que puedes usar para desbloquear tu proyecto consciente. Bien, quizás vamos a empezar definiendo a qué llamamos el bloqueo del proyecto. Eso que comúnmente los clientes llegan y me dicen, oye, Pablo, es que estoy bloqueado, ¿no? Que eso pasa muchísimo, sobre todo en emprendedores conscientes. Y os voy a explicar por qué y os voy a explicar cuál es la mejor herramienta, que es la que yo uso, para desbloquear, desarrollar y expandir los proyectos conscientes, bien estén en una fase de gestación, es decir, todavía no estamos trabajando con clientes, o si ya estamos en una fase de inicio, es decir, ya hemos empezado a trabajar con clientes, pero todavía no tenemos los beneficios que deseamos, o bien si ya estamos en una fase de consolidación o de expansión. ¿De acuerdo? Entonces, independientemente del ciclo o fase en el que estemos, lo cierto es que pueden haber bloqueos y es perfectamente habitual. De hecho, un proyecto consciente nos reta continuamente a superarnos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los bloqueos más habituales? Bien, cuando hablamos de bloqueos, a lo que nos solimos referir es, por una parte, no tengo ingresos suficientes o no llegan los clientes. Otro tipo de bloqueo habitual sería los clientes no se consolidan, por lo tanto no puedo expandir el proyecto, no puedo consolidarlo, etcétera. Y otro de los bloqueos más habituales es no sé qué hacer, no puedo desarrollar el proyecto, no sé cómo seguir, me siento perdido o perdida, me siento que no sé qué hacer, confundido, etcétera. Eso también es algo bastante habitual con los proyectos. Entonces, esos serían un poco los principales motivos de consulta o los principales síntomas de bloqueos. ¿Cuáles son los orígenes principales de estos bloqueos con el proyecto? Bien, aquí nos encontramos varios orígenes y lo voy a tocar por encima, desgranándole. De hecho, creo que voy a hacer una serie de vídeos tocando cada uno, explicando bien en detalle cada uno de ellos. Pero ahora lo vamos a ver en genérico. El origen de estos bloqueos, es decir, el bloqueo es el síntoma, pero esto tuvo un origen, ¿de acuerdo? Entonces, tuvo o está teniendo un origen. Entonces, vamos a ver cuáles son los orígenes, a clasificarlos como mínimo. Entonces, podemos clasificarlos dependiendo del sistema donde se generaron. Entonces, un primer sistema habitual de generación de bloqueos sería en el propio sistema del proyecto, es decir, en el proyecto mismo. Entonces, esto puede venir por, puede ser por proyectos anteriores que no hayan estado bien cerrados o por el proyecto actual. Realmente no es lo más habitual que sea por el proyecto actual. Si fuese por el proyecto actual, tendríamos que mirar probablemente en una falta de valorización de colaboradores, es decir, personas que te están apoyando y no lo estás valorando, y esas personas pueden ser del proyecto, pueden ser de otros aspectos de tu vida, o una falta de equilibrio entre el dar y el recibir. No estás dando, recordemos, siempre hay que dar un poquito más para que sea un equilibrio dinámico y eso se expanda. Entonces no estás considerando esto, estás pensando que das, pero realmente lo que das no es lo que necesitan tus clientes o no estás siendo honesto, algo está fallando probablemente en el dar y el recibir. ¿De acuerdo? Esto sería uno de los principales orígenes. Después nos vamos quizá al sistema más común de orígenes de bloqueos, que sería el sistema personal del emprendedor o emprendedora. Entonces, aquí tendríamos varias cuestiones. Normalmente, cuando es en el sistema personal, muchas veces el origen es en la infancia y lo que sucedió es que muy probablemente haya una herida del niño interior del emprendedor o de la emprendedora. Esto suele ser por una falta de atención de los padres en la infancia, es decir, la niña no fue vista, el niño no fue visto y por lo tanto el niño o la niña piensa que fue culpa suya, que no era suficientemente valioso o valiosa
como para ser visto por los padres, bien sea por el padre o por la madre. Cuando hablo de ser visto es un padre o una madre atento, un padre o una madre cariñoso, un padre o una madre presente emocionalmente y protector y dando amor y cariño y valorando al niño. Entonces, cuando esto no sucede, el niño piensa que es su culpa, que no es valioso y crecemos con esa herida. Y esa herida la reflejamos en lo externo, esa falta de valorización es la que detectan los clientes, por lo tanto piensan que no hay valor en el proyecto o en los servicios, ¿de acuerdo? Entonces hay que trabajar esa cuestión. Cuando esa ruptura del vínculo materno-paterno, se llama ruptura del vínculo amoroso con la madre o con el padre, lo que también provoca es una falta, una carencia en la integración del arquetipo masculino y el arquetipo femenino. Y la integración de esos arquetipos es imprescindible para el buen funcionamiento y la gestión de nuestros proyectos. El arquetipo femenino nos ayuda a estar plenamente al servicio, con amor, cuidando a nuestros clientes, a tener un buen flujo económico, una buena relación con la materia, con el dinero, y a tener un buen equilibrio entre el dar y el recibir con nuestros clientes. Eso hará que nuestros clientes realmente se sientan ayudados, se sientan queridos y realmente haya un buen equilibrio entre el dar y el recibir y se fidelicen. Una falta de integración del arquetipo paterno va a ser una falta de visión, de capacidad estratégica para tomar decisiones acertadas en el proyecto, una falta de sostén del proyecto, una sensación de debilidad o confusión por falta de estrategia y también una falta de corte, una falta de la capacidad de cortar cualquier situación perjudicial para el proyecto. Entonces, volvamos, recapitulemos, esa herida en el niño provoca una falta de integración de los arquetipos con el padre o con la madre y eso provoca esa falta de cualidades para gestionar el proyecto. Otras cuestiones que otros orígenes de los bloqueos en los proyectos pueden venir en todo el sistema familiar de origen. Es decir, que también el niño tomó asuntos no resueltos de los sistemas familiares de origen, tanto el paterno como el materno, los hizo propios y desde ahí no es libre para gestionar el proyecto como un adulto. Cuestiones típicas que tomamos es todas las ideas, los paradigmas limitantes sobre la abundancia, sobre el dinero, pensamientos como para ganar dinero tiene que haber mucho sacrificio, pensamientos como el que tiene dinero es mala persona, el dinero solo puede llegar con mucho esfuerzo, cuando llega dinero hay peligro de que sucedan cosas negativas, si por ejemplo hubo un abuelo pues que con el éxito en el negocio, pues ese dinero le llevó a una ludopatía. No es que el dinero le haya llevado, él tenía una necesidad de eso y se asocia erróneamente a que el dinero le llevó a esa ludopatía, a tener malos hábitos, a infidelidades, a abandonar a la familia, a drogas, bueno, cualquier cuestión de este tipo queda en el inconsciente familiar como que el dinero es malo, ¿de acuerdo? Que el dinero genera problemas, si cuando eras niño pues había discusiones por el dinero o si se producía ese tema en cualquier ámbito de tu familia. Si hubo ruinas, estafas, etcétera, ruinas de un negocio y eso provocó situaciones críticas en la familia, pues también ahí se produce una asociación negativa con el dinero y con el emprendimiento. Si alguien intentó emprender y no fue bien, también. Entonces se van creando paradigmas dentro del inconsciente colectivo familiar o se van creando pensamientos limitantes que tomamos de manera inconsciente y nos impiden el buen desempeño en nuestro proyecto y el éxito y la abundancia en nuestro proyecto consciente. Aquí debo decir, haciendo un paréntesis, que el emprendedor consciente, el emprendedor vocacional, es una persona que somos especialmente sensibles, ¿de acuerdo? No estamos aquí por el dinero o solo por el dinero, estamos por desarrollar nuestra alma y nuestros dones y nuestra misión de vida. Por lo tanto, esa sensibilidad es la que nos hace querer resolver temas no resueltos familiares
y cargarnos con cuestiones que no nos pertenecen con mucha más frecuencia que otras personas que están simplemente en la profesión para ganar dinero y por lo tanto no hay una vinculación emocional entre lo profesional y lo personal o lo familiar, ¿de acuerdo? Todo esto se produce de una manera muy inconsciente y hay que trabajarlo. Otra cuestión bastante habitual sería la dinámica de no querer ser mejor que papá, que mamá, que el abuelo, que el hermano mayor, etcétera, ¿no? Es decir, si papá no tuvo éxito en los negocios, si mamá no tuvo éxito en los negocios, si a mi hermano mayor no se le permitió la vocación, ¿por qué lo voy a hacer yo? No quiero ser mejor que las personas jerárquicamente superiores a nivel escala familiar, ¿no? Entonces, debo ser consciente de esta limitación que me estoy poniendo, de este tope que me estoy poniendo y ser soberano de mi vida y darme cuenta que mis padres pues, van a estar felices si yo tengo éxito, mi hermano va a estar feliz si yo tengo éxito. Así que eso puede ser otra cuestión, ¿de acuerdo? También bastante habitual. También del sistema personal puede venir una mala relación con las parejas, tener muchas parejas sin líneas temporales de parejas anteriores sin cerrar, no haber apreciado a esas personas, no haber cerrado esos temas, también provoca que hay un bloqueo en el proyecto. Tengo otros vídeos hablando en concreto de eso porque puede resultar bastante paradójico, contraintuitivo, pero lo he visto en muchos clientes. En fin, hay muchas cuestiones que pueden estar bloqueando los proyectos. Hemos visto algunas cuestiones del sistema del proyecto, otras del sistema personal del emprendedor y otras del sistema familia de origen. Pero la cuestión es que pueden ser ciertas. Hay cientos de cuestiones, cientos de causas raíz de estos problemas, de estas dinámicas ocultas que llevan a los síntomas de bloqueo con el proyecto, escasez económica, etcétera, etcétera. O no permitirse la vocación que también sucede, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos al final es que ver cómo lo resolvemos, ¿no? Y aquí es donde voy a explicaros por qué las constelaciones sistémicas especializadas en emprendedores y proyectos para mí son la mejor herramienta que tenemos a disposición los emprendedores conscientes para desarrollar plenamente nuestros proyectos y para conseguir abundancia, realización, plenitud y pleno desarrollo de nuestras vidas, porque el sistema vocacional, el propósito vocacional es un factor tan importante en el desarrollo de nuestras vidas que yo tengo bastante claro que sin el desarrollo vocacional no puede haber felicidad en la vida. No siempre hay algo que nos va a faltar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué las constelaciones sistémicas? Bien, como podemos ver, hay una disociación entre síntoma y origen. Es decir, si yo tengo bloqueos, si no llegan clientes por una falta de autovalorización, es muy difícil desde lo racional detectar dónde se produjo esa falta de valorización, detectar en qué hecho fue, dónde fue, etc. Entonces, yo puedo pasarme mucho tiempo en procesos de coaching, procesos psicológicos, etcétera, con una orientación al problema, es decir, viendo dónde hay problemas en mi vida, viendo dónde hubo hechos difíciles en mi vida. Y ahí me meto en el mundo del problema, pongo el foco en el problema, le doy energía a los problemas y amplifico los problemas, que es exactamente lo contrario de lo que quiero conseguir con un proceso. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la constelación sistémica? La constelación sistémica tiene la ventaja de que independientemente de todas las circunstancias que pueden estar generando estos bloqueos, porque normalmente además no es una, sino que son varias que se están entrelazando y eso genera un núcleo duro problemático. Pero independientemente de las circunstancias que causaron el origen, la constelación me va a desvelar lo que llamamos lo emergente. Y lo emergente es lo que aquí y ahora está provocando la situación actual. Y eso solo es una cuestión. Y lo que toca trabajar aquí y ahora.
lo emergente. Y esa información es clave, porque conocer lo emergente significa conocer la piedra angular, significa conocer el punto de toque que va a desbloquear toda la situación. ¿De acuerdo? Entonces, eso genera que en la propia constelación vamos a ver cuál es lo emergente, vamos a tomar pleno contacto también emocional con la situación crítica que provocó el síntoma actual en el proyecto y ahí lo vamos a trabajar y ahí vamos a empezar a desbloquear la situación. Ahí se va a desencadenar una nueva dinámica energética, unas nuevas dinámicas ocultas que esta vez en vez de ser negativas, ir a síntomas negativos, van a desembocar en síntomas positivos para ti y para tu proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, no se trata de ver todo lo que pudo haber sido el origen, sino de hacer una constelación, desvelar cuál fue la causa raíz, desvelar lo emergente y trabajarlo ahí mismo. Y esto ya cambia la dinámica y ya cambia lo que empieza a suceder en tu proyecto. Bien, a partir de aquí yo puedo seguir avanzando una etapa importante de mi vida, pueden ser varios años, pueden ser meses, etcétera, pero ahí ya cambia todo en mi proyecto. Esto no quita de que al cabo de un año, 2 años, lo que sea, vuelva a encontrarme un bloqueo. Es perfectamente normal porque son como escalones que yo voy superando, que yo voy subiendo, ¿no? Y estos mismos escalones son escalones también de beneficio. Normalmente yo llego a un límite de beneficio en un rango económico y sigo subiendo durante un tiempo de una forma lineal hasta que me encuentro un nuevo escalón, un nuevo límite, lo cual me indica que hay algo que ya ha llegado a un límite mío inconsciente y que hay algo más que debo superar, que debo trascender para ir hacia la nueva escala de facturación, ¿de acuerdo? Entonces, es un trabajo continuo de crecimiento personal, de crecimiento del proyecto, va totalmente ligado, en mi trabajo está totalmente ligado el crecimiento personal y de conciencia con el crecimiento del proyecto, no lo entiendo de otra manera, cualquier enfoque que no ligue estos dos aspectos, cualquier enfoque profesional que no trabaja lo vocacional y lo personal y lo familiar y los otros sistemas juntos, para mí no tiene ningún sentido. Es mirar hacia otro lado, hacia realmente lo más importante de nuestras vidas y lo que provoca la mayor parte de síntomas en nuestro proyecto. Entonces, para mí tiene que ir todo en equilibrio, nuestra vida tiene que funcionar en equilibrio. Si yo tengo mucho éxito en un lugar, pero hay tristeza, hay problemática profunda en otro, pues mi vida evidentemente no va a ir bien y no voy a ser feliz. Así que yo tengo que crecer en equilibrio y este es mi enfoque con los proyectos conscientes. Así que, bien, esto es un poco de lo que quería hablaros hoy, qué significa un bloqueo, cuáles son los orígenes de los bloqueos y cuáles son, cuáles son los síntomas y cuáles son los orígenes y cuál es la mejor herramienta para trabajarlos. ¿De acuerdo? Y así que nos vemos en el próximo vídeo. Estar atentos, checar la página web para ir viendo qué servicios vais teniendo a disposición, aparte de la mentoría que siempre está abierta, la mentoría personalizada para el desarrollo y la expansión de proyectos, ver si hay plazas abiertas para los grupos de desarrollo y expansión de proyectos conscientes con constelaciones sistémicas o para los grupos de aprendizaje, de formación para integrar la herramienta de las constelaciones en tu caja de herramientas como facilitador, coach o terapeuta. Bien, pues nada más. Hasta aquí. Te deseo felicidad en tu vida, abundancia, expansión, el mayor éxito en tus proyectos y te felicito por ser un emprendedor consciente, por formar parte de esta red de emprendedores que estamos yendo hacia la nueva humanidad, que estamos transformando este mundo en el que vivimos y que vamos a ser nosotros los que lo transformemos. No hay otra oportunidad, no hay nadie más que lo pueda hacer, más que nosotros. Así que te agradezco y te felicito por estar en la vocación y por ser un emprendedor y una persona consciente. Éxito y alegría y abundancia. Un saludo. Chao.